Dios les bendiga. Quisiera que fuéramos a las Escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo. Y en Mateo vamos a encontrar algunas de las referencias a un lugar que se llama Galilea. Y quisiera darles algunas ideas acerca de este lugar. Capítulo 2, versículo 22 de Mateo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dios le dijo a José que se fuera a Galilea. Óiganlo de nuevo. Dios le dijo a José, en medio de los ataques de los Herodes y todo eso, que se fuera y se llevara al niño a Galilea. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. La vida primaria del Señor fue en Galilea. Fue ahí donde escogió también a muchos de sus discípulos. Oigan el capítulo 4, versículo 12 de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea era su lugar central, su cuartel. Nazaret es parte de Galilea. Interesantemente, la Biblia tiene a bastantes personajes que son de Galilea. Quiere decir que Dios tiene algo especial con ese lugar. Pero primero oremos. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre, te pedimos por unción, por toque, por revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Oigan algunas de las personas que eran de Galilea. Simón, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. Esos cuatro eran de Galilea. Algunos de ellos de Capernaum, otros de otro, pero era la misma región de Galilea. Ahora tengo a Jesús y los cuatro principales, el número 1, 2, 3 y 4 de los discípulos eran también de esa región de Galilea. Tenía otro discípulo llamado Natanael. Él era de un lugar llamado Caná, que también está en Galilea. Este es el famoso que dijo, saldrá algo bueno de Nazaret. Interesantemente, cuando alguien de Nicaragua quiere decir algo, qué bueno puede salir de Nicaragua, y él es nica también. O alguien de México, que le echan los mexicanos. Natanael era de Galilea y dice, saldrá algo bueno de Nazaret, que es un pueblo no muy lejos del pueblo de él. Se está denigrando a sí mismo. María Magdalena, que es famosa en las Escrituras, es de un lugar llamado Magdala. Magdala también es en la región de Galilea. Débora y Barak en el Antiguo Testamento también son de la región de Galilea. Los profetas Jonás era de Gas-Hefer, también es de Galilea. Elías de Tishbe es de Galilea. Y hay otros hombres famosos, nomás le menciono uno más. Herodes Antipas era el rey de ese lugar y era de ese lugar también. Personajes importantes en las Escrituras, incluyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escogieron ese lugar, no solamente el lugar donde nacieron, pero el lugar de donde funcionaron, de donde trabajaron. Ahora, ¿por qué estoy mencionando a tantos personajes en la Biblia? El Rey de Reyes sentado en el trono podía haber escogido cualquier región y darnos diferentes personajes. Uno de Italia, como que fuera un grupo de esos, unas bandas de esos jóvenes. Sáquenos a uno que sea de Venezuela y otro que sea de Colombia.
no lo hizo de esa manera. Agarró una región, la región de Galilea, puso su cuartel ahí. Y cuando venía el niño Jesús de regreso de Egipto, después de haber huido de uno de los Herodes, el Señor le dice al padre, a José: ve a Galilea. Tengo un plan para esa región. Era una región rural. Era un lugar de pescadores. Hoy se les consideraría la gente del monte. No los que son de Monterrey o de Guadalajara, aunque ahora todo el mundo es de Monterrey y Guadalajara. Son de 2 horas y media allá arriba en el monte, pero son de Guadalajara. Está bien, porque es más fácil que la gente identifique el lugar a menos que les menciones tu pueblo. Pero Galilea era ese lugar en el monte. Era una ofensa, además tenían un acento que era bien distintivo y donde quiera que fueran la gente decía: estos son los del monte. Se les reconocía ese acento así. No se les consideraba grandes personas educadas, no se les consideraba una gran región. Y aún los galileos como Natanael decían: nada bueno sale de este lugar. Pero el Señor puso una imprenta en ese lugar y comenzó a producir grandes hombres de Dios. Juan, el amado de Jesús, marcado para escribir el Apocalipsis, Galileo. Pedro, el líder de la iglesia después, el alocado. 2 cartas en la Biblia y grandes historias de la transformación de un hombre impetuoso llamado Simón a una roca que estaba estable llamado Pedro. Natanael, uno de los 12 hombres más importantes en toda la historia de la Biblia. Galileo. El primer gran milagro en el ministerio de Jesús en Galilea. Lugares tan importantes como Capernaum, Galilea. Andrés, aquel que recibió el toque del Señor aún antes de conocer a Jesús, era el que seguía a Juan el Bautista, Galileo. Y puedo oír vez tras vez en cómo Dios escogió esta región para usarlos. Había grandes metrópolis en Egipto que hubiera sido más fácil en la mente humana que esos hubieran sido reconocidos. Jerusalén, Babilonia, grandes poderes, y el Señor se mete en Galilea. Quiero que pensemos en 2 o 3 cosas. Una, darle gracias a Dios por el lugar donde naciste. Aunque sea un lugar humilde o sea un lugar urbano de gran poder, Dios escoge donde naciste. Y es importante que reconozcas cuántas personas han tenido la oportunidad de ser grandes que nacieron de tus mismas áreas. De las áreas de donde yo vine han salido poetas, líderes políticos, grandes predicadores. Y es una honra para mí reconocer que Dios ha puesto su mano sobre mi pueblo. Como Galilea, yo entiendo que Dios tiene un plan para nosotros. Lo mismo con muchos de ustedes que son de lugares batallados, que tal vez nacieron en las montañas de Guatemala o en los lugares urbanos de México, o en las áreas de grande contienda en Panamá.
Hay una razón por la cual Él nos habla de Galilea y manda a Jesús a Galilea. Él dice: yo escojo regiones para tocar, para crear, para hacer, para dar oportunidades. Y en el mismo lugar donde el Rey de Reyes tenía su cuartel general y estaba llamando pescadores, en ese mismo lugar había un hombre llamado Herodes Antipas que estaba haciendo una representación del demonio mismo. No es donde naciste ni los talentos que Dios te dio, es que has hecho con tu vida para representarlo a Él y a tu región, a tu país. El más famoso de su tiempo hubiera sido Herodes Antipas. El más famoso hoy se llama Jesús. Porque hay una forma trascendental de entender que nuestra vida no son 70 o 80 años. Nuestra vida es lo que vivimos en la presencia del Señor. Él te puso en ese lugar para que seas un impacto para toda esa generación que viene creciendo. Pero serás un impacto como Herodes Antipas, como alguien que se enfrenta con Dios, alguien que hace un desastre con su vida, alguien que con su música o con sus palabras está trayendo a miles al infierno, o alguien que está representando al Señor. Seguidme y os haré pescadores de hombres, le dijo a Galileos. Fueron acusados como Galileos, como una mala palabra. Y el Señor estaba formando una arma poderosa. Cuando mataron a Juan, su primo, se regresó a Galilea. Cuando las cosas se ponían difíciles, se regresaba a Galilea. Oh, que Dios te haga entender y me haga entender a mí que Dios tiene un corazón por tu región. Entiende no solo lo que está haciendo contigo como individuo, pero los retos que está enfrentando la región donde vives, de donde vienes. No te olvides de dónde saliste. En el momento que prosperidad viene a tu vida, entiende que no te debes de olvidar del lugar de donde saliste. De alguna razón Dios te ha dado tu Galilea. Jonás, que era de Galilea, se va y es enviado como misionero a Nínive. Y tenía que haberse acordado que como otro Galileo debía de haber sido fiel al llamado del Señor para ser un precursor de aquellos grandes discípulos que iban a venir después. Que Dios te haga entender 3 cosas, y aquí les cierro. 1, Él te puso y te hizo nacer en ese lugar por algo específico. 2, Él te pone en una nueva región ahora. Cristo no era nacido en Galilea. Él nació en Belén de Judá, en otro lugar. Pero hay regiones donde Dios te manda hoy. Y no puso el cuartel general en Belén, lo puso en Galilea. Fue Dios, el Padre, el que le dijo a José: llévalo a Galilea. No le dijo: regresa a Belén. Hay lugares donde estás hoy, donde ahí es donde Dios tiene el efecto para ti. Y 3, entiende que tú no eres el único, que hay varios que están siendo tocados por el Señor con dones en esas regiones, que los dones de Dios están en ellos, están en ti, y que si tú desarrollas lo que Dios tiene para ti, joven, lo que Él tiene para ti, hermana, hermano, padre, diácono, pastor, si lo desarrollas en lo mejor que puedes delante de Dios, estás afectando a los otros Galileos alrededor tuyo, que pueden decir: si alguien vino de Nazaret para hacer grandes cosas, yo sí puedo en el Señor. Si alguien viene de Tampico, yo sí puedo en el Señor. Si alguien viene de Chinandega, yo sí puedo en el Señor. Si alguien está siendo mandado a la China o mandado al África, yo sí puedo en el Señor. Es que Dios ha puesto a muchos a que sean un ejemplo para la gente que son de su región, para que sean un ejemplo para hacer lo correcto. Que Dios use tu vida como Galileo también para ser de bendición en tu región y a los de tu región. Dios te bendiga.